mi nombre es María de Jesús Hernández Gómez, profesora de Historia en Plantel Metepec. Es un gusto saludarlos por este medio y poder estar en contacto con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que es la Guerra Cristera en México, que se desarrolla de 1926 a 1929 con el gobierno de Plutarco Elías Calles. La Guerra Cristera es un enfrentamiento bélico que se da entre creyentes católicos y el ejército comandado por Plutarco Elías Calles, y encontramos sus antecedentes en la Constitución de 1957, donde se plasman las leyes de reforma, que es el primer momento en que la Iglesia Católica se siente amenazada por el Estado mexicano. Posteriormente, sabemos todos que en el Porfiriato, pues la Iglesia Católica vuelve a tener el poder y los privilegios que había tenido desde la época colonial y todo sella la normalidad. Sin embargo, con el movimiento revolucionario, pues se presenta lo que es la Constitución de 1917 en sus artículos 3, 7, 17 y 130, pues es un ataque directo contra la Iglesia Católica, y es cuando empieza a haber nuevamente problemas. La Iglesia Católica no quiere que se apliquen estos artículos porque van en contra, pues, de todos sus derechos, ya que se le quita la presencia jurídica que tiene, se les prohíbe participar en actos políticos, no pueden ser ni votados ni votantes. Se le quita influencia en la educación, es decir, se le empieza a limitar en muchos actos, en muchas situaciones. Sin embargo, la Constitución Política del 17 no entra en vigor de forma inmediata, sino es hasta 1926 cuando Plutarco Elías Calles decide ponerla en práctica ya de forma total, y la Iglesia Católica es cuando empieza a hacer manifestaciones en protesta de Plutarco Elías Calles, llamándolo inclusive el matacuras. ¿Por qué? Porque pues él era anticlerical, él era antirreligioso y quería que se cumpliera la Constitución tal y cual estaba plasmado. Ante esta situación, la Iglesia Católica empieza a hacer propaganda en contra de Calles, y en respuesta a Calles lo que hace es ponerse de acuerdo con el Congreso, y en 1926, en junio de 1926, proclama lo que es la Ley Calles, que es una ley que buscaba reducir el número de sacerdotes, es decir, el Estado iba a decir cuántos sacerdotes podía haber en una iglesia católica, restringir la realización de cultos religiosos, evitar que hubiera manifestaciones de fe fuera del hogar, y pues obviamente lo más importante era quitarle la propiedad que tenía la Iglesia Católica, o las propiedades a la Iglesia Católica. Esta ley entra en vigor, obviamente con el apoyo del Congreso, el 21 de junio de 1926. Ante esto, la Iglesia Católica toma una decisión sin precedentes en la historia de México. Lo que hace es anunciar a través de los obispos, de los arzobispos, de todo el episcopado mexicano, que se van a cancelar los cultos religiosos. Ya no va a haber más misas, más ceremonias religiosas, y esto es una decisión que toma el clero. Sin embargo, al pueblo mexicano le hacen saber, y por años estuvo la idea de que había sido Plutarco Elías Calles el que dio esta orden. Esta situación de que se cerraran los cultos, o de que se evitaran los cultos religiosos, pues hace que el pueblo se manifieste más abiertamente en contra de Calles, en contra de la Ley Calles, y lo primero que hace es juntar 2 millones de firmas para que la ley no se aplique. Obviamente estos 2 millones de firmas pues se quedaron ahí en el bote de la basura. Calles no hizo ningún caso y la ley continuó. Posteriormente, el pueblo, encabezado por algunos intelectuales del país de ese momento, deciden hacer un boicot económico. Este boicot consiste en no comprar más allá de lo necesario. Es decir, solamente se iba a comprar lo esencial para ir sobreviviendo día con día. Sin embargo, este boicot pues obviamente afectaba los intereses de mucha gente, de muchos comerciantes que vivían de eso. Entonces no da el resultado que ellos querían. Se acaba con el boicot muy rápido y Calles continúa con la aplicación total y tajante de la Constitución. Esto finalmente lleva a que se empiecen a formar los grupos cristeros.
¿Qué son los grupos cristeros? Son los creyentes armados que se lanzan a la guerra, que se lanzan a una lucha con el grito de Viva Cristo Rey. De ahí viene su nombre, del grito de Viva Cristo Rey. Entonces los cristeros empiezan a reunirse en estados como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima, Guanajuato, que son los estados con más fervencia religiosa. En toda la República Mexicana se dan estos brotes, sí, pero con más fuerza en los estados que acabo de mencionar. La Revolución Cristera inicia así otro momento, que es el momento armado. Ya hay que pelear directamente con armas. Entre los hombres que destacan entre los cristeros encontramos a Pedro Quintana, a Enrique Gorostieta Velarde, a Jesús Degollado Guzmán, a Victoriano Ramírez López. Él es conocido como el 14. Y este es el hombre clave en todo el movimiento porque fue el más ferviente defensor de la Iglesia Católica. Y tenemos el caso del niño cristero, que es Jesús Sánchez del Río. Este niño tiene 14 años cuando se da la guerra y cuando lo agarra el ejército, los pelones, como lo llamaban ellos, y lo martirizan hasta matarlo. Les quiero dar este dato para que ustedes vean que niños, mujeres y hombres estuvieron involucrados en la guerra cristera. No fue una guerra exclusivamente de hombres. Aquí todo el pueblo estaba involucrado, ¿de acuerdo? Y así como el niño cristero, hubo mujeres que también murieron en la guerra, hubo infinidad de muertes y Plutarco Elías Calles no quería dar fin a este movimiento, no quería darle una solución. Entre los militares destaca Tomás Garrido. Tomás Garrido cuenta la historia que lanza una bomba dentro de la iglesia católica, dentro de una iglesia católica. La bomba va a caer junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe y milagrosamente a la imagen no le pasa nada. Se destruye el marco, pero la imagen se queda inmaculada. Esto es una muestra de fe que abre más todavía el objetivo de los cristeros de luchar por la religión católica. No se las podían quitar. Plutarco Elías Calles no da su brazo a torcer y continúa con la guerra, pero viene un acontecimiento que va a cambiar el rumbo de la Revolución Cristera, que es el asesinato de Plutarco Elías Calles por el fanático religioso León Toral. Estando en campaña para la presidencia, Álvaro Obregón es asesinado por León Toral, y lo que lleva es que Plutarco Elías Calles decide renunciar a la presidencia y deja en su lugar a Emilio Portes Gil. Y es Emilio Portes Gil el que le quiere poner fin a esta guerra. No puede haber más derramamiento de sangre. Y se reúne con el episcopado mexicano y hacen los arreglos. Los arreglos consisten en desarmar a los cristeros, en quitarles el caballo a cambio de dinero. Algunos de ellos están conformes, algunos de ellos están de acuerdo, pero muchos se sienten traicionados por la iglesia. Dicen que no es posible, que ellos dieron su vida por la religión católica y toman un arreglo sin considerarlos. Esto da origen a la Segunda Cristiada. La Segunda Cristiada ya no tiene la misma fuerza que la primera, sin embargo sigue el movimiento, y es Lázaro Cárdenas el encargado de acabar con este movimiento al ceder la apertura de todas las iglesias de la República Mexicana y en darle a la iglesia la oportunidad de tener nuevamente injerencia en algunas situaciones públicas como la educación. Y así es como finalmente se llega al término de la rebelión cristera, que deja como consecuencia 250,000 muertes aproximadamente. Deja también relaciones diplomáticas rotas con el Vaticano, la expulsión de muchos sacerdotes extranjeros y la amarga experiencia de una guerra más que llena de sangre el territorio mexicano. Chicos, eso es todo de mi parte. Espero les sea útil este tutorial. Cualquier duda, contáctenos en nuestro correo institucional. Cuídense, espero verlos pronto.